y les contamos que lamentablemente Chile superó la barrera de los 30.000 personas fallecidas confirmadas por COVID-19. En el último reporte se informaron además 121 personas muertas y 6.958 casos nuevos, la mayoría de ellos acá en la región metropolitana. Esto mientras la disponibilidad de camas UCI sigue al límite. Estamos a esta hora con el doctor Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso, para conversar sobre este tema. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Karina, Roberto, gracias por el contacto. Doctor, estamos preocupados por esta situación porque además se ha planteado la necesidad de llegar a 5.000 camas UCI en nuestro país. Hay declaraciones del exministro Jaime Mañalich también en ese sentido. ¿Es posible llegar a 5.000 camas? Se lo pregunto porque un tema son los ventiladores y otra es directamente la situación del personal médico que tendría que implementarse para poder atender esas 5.000 camas, ¿no? Sí, gracias por la pregunta, porque va a la médula del asunto. Desde una perspectiva, desde una lógica económica, tú podrías creer equivocadamente que si le inyectas más recursos, más dinero al sistema, este sistema puede crecer ilimitadamente. Sin embargo, las camas críticas requieren un equipo altamente especializado de trabajadores de la salud, entrenados, con experiencia, y que tienen la habilidad y la capacidad de atender pacientes graves de una manera multidisciplinaria. Estamos hablando de técnicos paramédicos, estamos hablando de enfermeras, estamos hablando de kinesiólogos, estamos hablando de médicos especialistas, que habitualmente son médicos internistas, que además se han especializado en UCI, y estamos hablando, además de ello, un equipo de apoyo donde hay nutricionistas, donde muchas veces hay fisiatras en el tema de la recuperación, entre otras muchos especialistas que van a las UCI a apoyar, como son otorrinolaringólogos y anestesistas, como pueden ser cirujanos, etc. Creo que hemos llegado a una capacidad nunca antes pensada. En el invierno 2019, o sea, en el último invierno antes del COVID, en Chile habían 1.400, 1.450 pacientes en UCI. Hoy en día tenemos más de 4.300 en total, de los cuales 3.300 y fracción están ahí por COVID. Esa es la magnitud del problema. Estamos sobre el 300% de nuestra capacidad basal. Y llegar a 5.000 camas UCI parece una promesa que en los números suena cercana. Tal vez vamos a crecer un 20% más de lo que ya hay instalado. Pero en cada uno de los hospitales, cuando tú escuchas ese planteamiento, hoy en día, lejos de ser una inspiración para los equipos de trabajo, se produce la frustración de decir dónde quieren que sigamos habilitando camas y con qué personal quieren que nos hagamos cargo de esas camas, porque Ignacio, realmente ya no damos más. Ignacio, ¿qué proponen entonces ustedes? Te lo pregunto en circunstancias en que varios sectores políticos están pidiendo que se terminen algunas restricciones, como por ejemplo el toque de queda. También a fin de mes el Congreso tendrá que evaluar si continúa el estado de excepción en Chile, que es la herramienta que tienen las autoridades para, por ejemplo, mantener el mismo toque de queda, varias cuarentenas o también el aeropuerto cerrado. Cuando estas situaciones estas medidas puedan flexibilizarse, ¿qué creen ustedes que va a pasar y qué proponen entonces ustedes de aquí a las próximas semanas? Lo que nosotros hemos propuesto es intentar un manejo distinto de la pandemia, cuya meta central sea disminuir los contagios. En vez de seguir infructuosamente tratando de crecer en camas críticas, acostumbrándonos a escuchar el relato de más de 100 fallecidos diarios por esta enfermedad, lo que nosotros estamos proponiendo es tomar un conjunto de medidas que se agrupan en 3 grandes áreas que reducen los contagios. Una de esas medidas tiene que ver con el individuo. Tenemos que insistir en la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene cuando, por ejemplo, libremente decidimos ir a un restaurante o un bar estando en fase 2, o decidimos ir a una multitienda o un mall a comprar algo que eventualmente podríamos comprar a distancia, o cuando decidimos ir presencialmente a hacer un trámite que podríamos no hacer, postergar o hacer online. También cuando decidimos invitar a alguien a nuestra casa o, por el contrario, ir a visitar otra casa. Ese conjunto de decisiones que pasan por las personas es importante insistir, tal como vimos que hay personas que han organizado fiestas clandestinas o que han organizado actividades donde se ha producido aglomeración, está la decisión de cada uno de ir o no. Ese es el pilar de la responsabilidad individual y sobre eso hay que trabajar
con otro de los grandes pilares, que es la comunicación de riesgo. Pero doctor, usted apela, en vez de seguir insistiendo. Sí. Usted apela a la responsabilidad de las personas y eso es un ámbito un poco, es bastante... no podemos saber si finalmente la gente va a cumplir o no con esta responsabilidad después de tanto tiempo. Entonces, ¿qué le queda a las autoridades para que estas medidas se cumplan finalmente? ¿Se tendría que extender el estado de excepción? ¿Tendría que seguir el toque de queda, las cuarentenas, el cierre de fronteras? ¿Ustedes son partidarios de que esto siga? Un primer punto de las autoridades es la comunicación de riesgo y es poder transmitirle a la ciudadanía algo parecido a lo que yo te comentaba al comienzo de la entrevista. ¿Cuál es la situación real? En vez de seguir hablando que vamos a llegar a 5.000 camas y que las personas sigan pensando que esta situación siempre puede dar un poquito más y que siempre podemos tener un poquito más de gente enferma y que siempre puede morir más gente, empezar a dar un mensaje que sea mucho más consistente y consecuente, que llegamos, tocamos fondo y que tenemos que cambiar el manejo. Y el tercer pilar fundamental, y ahí sí tiene que ver con la autoridad, es la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento mejorada. La trazabilidad sigue siendo un problema en nuestro medio, acompañada de medidas de restricción de la movilidad en las comunas que así lo requieren, de acuerdo a indicadores, de tal forma que las decisiones tengan una lógica sanitaria, pero estén respaldadas por la evidencia. Por ejemplo, las cuarentenas dinámicas no funcionan y las cuarentenas tal como las implementamos en Chile no funcionan. No funcionaron, por ejemplo, en nuestra región, las cuarentenas del 2020 lograron a lo sumo un 30% de reducción de movilidad, lo que hizo que en más de 12 semanas lográramos difícilmente controlar los contagios. Nos costó mucho bajar los contagios, pero ayudó. Pero fue una cuarentena muy larga con un impacto menor. En cambio, en otros países se hacen cuarentenas muy cortas pero intensas. Antes de que se anunciara el IFE, una de las razones que distintos especialistas planteaban para que la gente no pudiera cumplir con medidas de restricción efectivas, de corto plazo pero intensas, era que no había apoyo económico. Nosotros creemos que si están dadas las condiciones con un apoyo económico que llegue, si efectivamente el IFE logra llegar a las personas de manera directa y rápida, es un escenario que permitiría de mejor manera que, en caso de ser necesario, y creo que nos estamos acercando cada vez más a ese momento, se pudieran considerar medidas de restricción mucho más cortas que lo que conocemos. Doctor. Y estamos en el timing de 14 días, por ejemplo, pero que apunten a reducir la movilidad de manera significativa. Y eso significa sin el 800.000 o 1.000.000 de permisos diarios que teníamos en la quinta región, sin la cantidad de empresas que, sin ser imprescindibles que funcionen, seguían trabajando, y sin el 80% de movilidad que uno veía. Claro, vamos a quedarnos muy pendientes de si es que se implementan ese tipo de medidas ahora que ya se aprobó el ingreso familiar de emergencia universal, si es que hay modificaciones también en ese sentido y sobre todo en las fiscalizaciones, ¿no es cierto?, para tratar de bajar la movilidad de las personas y de esa manera también buscar bajar los contagios en nuestro país. Doctor Ignacio de la Torre, le queremos agradecer por estar con nosotros esta mañana. Que tenga un buen día.